Esta guitarra este es el cedro rojo que le llaman en Estados Unidos, cedar. Aquí entre los hilos de la madera, entre más juntos vayan, es más resistente y mejor para el sonido y madera de primera calidad. Esta guitarra trae su puente de palo de rosa, esto es hueso, los adornos estos se le llaman marquetería y se van juntando de a dos para ir haciendo las espigas. Estas se puede decir que estas bocas son únicas. Aquí su diapasón es de ébano, los trastos, este es un riel alemán y este es el arce por el jaspe. A esta guitarra le puse el brazo de maple. Aparte, estos son de palo de rosa. Los dos refuerzos que lleva al gruesor de aquí del brazo. Aparte, aquí en el tacón le puse también de palo de rosa para dividirlo como adornos. Yo me llamo Rodrigo Amezcua Gómez y él era mi papá, don Jerónimo Amezcua Reyes. En la Casa de las Artesanías de Morelia está el cuadro grandotote pintado en óleo. Y este póster lo llegan a sacar en la Feria de la Guitarra. Aquí era de niño mi papá. El papá de mi papá, el abuelo, también construía guitarras. Soy la tercera generación construyendo guitarra fina. Ahorita les voy a mostrar una de palo de rosa. Esta guitarra se le llama estudio. Esta es madera de palo escrita. Aquí también la tapa del cedro rojo. El soporte es de palo de rosa. Su puente es de palo de rosa. Los adornos estos se los voy a mostrar más al ratito cómo es que van puestos estos. Su diapasón es de palo de rosa. Los trastos es un riel alemán. Y aquí el brazo es caoba y apenas se le alcanzan a notar dos almas que son de granadillo, refuerzos para el brazo. Esta guitarra es de palo de rosa o rosa de la India. La madera aquí viene y aquí a los costados. También trae para el brazo, para poner el brazo aquí, esto es de palo de rosa. Su puente es de palo de rosa. La tapa también, el cedro rojo. Los mismos adornos. El diapasón es de ébano.
Los trastes son riel alemán, la cuerda es ladario, y aquí el brazo también caoba, y la incrustación la lleva por de este lado en el brazo, un alma de granadillo aquí, que el granadillo es duro. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Escobedo Hernández, originario de Paracho y fabrico guitarras. Sí, buenas tardes, yo me llamo Enrique Escobedo Hernández, soy constructor de guitarras, soy originario de Paracho. Buenas tardes, mire, esta es una guitarra de concierto, sus maderas son abeto europeo, su roseta es incrustación de palo escrito, diapasón de ébano, la caja de resonancia es rosa de la India, su brazo es cedro y pues un terminado brillante. Esta sería otra guitarra de concierto con su tapa cedro canadiense, apazón ébano, puente de rosa, su caja es de granadillo, el brazo de cedro, maquinaria importada. Esta es una guitarra de concierto, su tapa es de pino canadiense, diapasón de ébano, caja de granadillo o cocobolo, brazo de cedro, diapasón ébano.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es J. Jesús Salapa González. Soy artesano guitarrero de la población de Paracho, Michoacán. Les vamos a tratar de mostrar algunos de los trabajos que realizo dentro de mi pequeño taller, en el cual, por ejemplo, aquí se realiza el compañero un pequeño paneo. Van a observar algunas de las piezas que tengo en exhibición y venta. Todas las hago de manera artesanal, pero siguiendo ya ahora sí lineamientos de nivel técnico profesional muy diferentes. En este caso aquí les voy a mostrar una guitarra de concierto en un modelo Romanillos, que la caja es palo escrito. Es un palo escrito que tiene 25 años de seco natural. La caja la componen los fondos y los costados o aros. En la parte frontal nos encontramos con la tapa, en este caso es spruce canadiense. El rosetón es diseño personalizado, incrustado a mano. Los filetes, la ornamentación exterior también es totalmente artesanal, es madera, son filetes de palo santo. El puente es de siricote con incrustaciones de hueso y adornos de hilos de madera. La doble perforación que pueden observar aquí en los instrumentos de nivel profesional, como el que estoy mostrándoles, es para darle mayor flotación a la cuerda, no nada más el amarre sencillo. Esto es un principio técnico que seguimos ya desde hace varios años, no solamente su servidor, sino varios compañeros, para mejorar la sonoridad del instrumento. La tapa, como hice referencia, es spruce canadiense de primera. Son maderas que se guardan cuando menos arriba de 15, 20, 25 años. El diapasón también es siricote. Cuenta con una medida diametral del ancho del diapasón en la parte superior, en la ceja, la cejilla, de 5.2 centímetros. En la parte inferior, pegada a la boca, nos da la medida diametral de 6.4. El tiro, que es la distancia de la ceja a la cejilla, son 65 centímetros. Lleva un compensador de 1/8 de pulgada desplazada hacia la cuerda sexta. ¿Esto con qué finalidad se hace? Para alcanzar la afinación perfecta a 440 Hz, que es el tono La universal. El brazo o mástil está diseñado en caoba de Honduras. El sope es cedro rojo de Guatemala. La mayoría del baretaje que lleva tanto en la tapa como en los refuerzos del fondo, los costados, las cintas, se hace una mixtura entre lo que es pinabete, lo que es cedro y lo que es pino local, por cuestiones de capacidad de resistencia y algunos otros aspectos. Los acabados en este caso lleva una base de goma laca a muñeco y va sellada con laca de nitrocelulosa, pulido en seco. La maquinaria es una maquinaria Goto, alemana importada. Lo interesante no es tanto el lujo, sino la precisión del mecanismo y la durabilidad del mismo. Las cuerdas, en este caso, como se trata de un instrumento de buena calidad, de una guitarra de concierto, lleva cuerda Agustini roja. Esto para que, como ustedes puedan escuchar, se note la sonoridad del instrumento.
claro, nítido y persistente. Envolvente les nombro yo. Aquí pueden observar también parte de lo que quiero compartir o mostrar, parte de lo que también es mi trabajo, que es algo que más que otra cosa me ha distinguido. Mi alta especialidad, que son las miniaturas. Aquí pueden observar que tengo una pequeña maqueta de un banco de un guitarrero en mis manos, que contiene, por ejemplo, parte del proceso de elaboración y estructuración de una guitarra de artesanía o artesanal. En este caso también estamos hablando de un modelo a escala Romanillos, como la que tengo acá en estado natural físico, pero aquí es un modelito. Pueden observar que sigo todos los cánones y patrones de la construcción que marca el modelo clásico. Abanicos, refuerzo radial, barretas o guanucas, que es el término local, los costados. Aquí vamos a poner los pequeños peones o dientes en todo el refuerzo, y posteriormente luego las cintas se tapa y sigue el proceso de elaboración hasta llegar más o menos como a lo que pueden observar aquí. Esta es la conclusión del trabajo. Es una réplica de una guitarra Romanillos escala 1/7. En este caso la madera que tiene la guitarra, esta pieza a escala, es cueramo en el fondo, en las tapas, los costados. La tapa es Singelman, pino blanco americano. El diapasón y el puente es ébano africano. La maquinaria va simulada, los ornamentos exteriores van incrustados, el rosetón o boca va incrustado, y tiene que tener no nada más la simetría, la proporción, sino también la función. Esto desde hace 43 años lo estoy desarrollando como una técnica artesanal novedosa e innovadora, que cuida no solamente el medio ambiente, sino que también preserva la identidad cultural de mi pueblo, que es Paracho. Esto, repito, esto es lo que me ha posicionado a mí en el ámbito no solo nacional, sino internacional, el trabajo en miniatura. Hace 43 años no había lo de que son las 3 R's de reciclar, reutilizar y reducir. Yo desde entonces yo tuve esa visión de perspectiva, de ver a futuro, y no me equivoqué. Sigo innovando, sigo marcando pauta. Hasta ahorita, modestia aparte, soy el número 1 en todo el país en este tipo de trabajo, y pues seguimos creando arte, no curiosidades. En lo que hago yo es arte en madera, en miniatura. Esta otra guitarra que tengo aquí en mis manos es una guitarra de ciprés español. La caja, los fondos, los costados, spruce canadiense en la tapa. Lleva una peculiaridad: esta guitarra se hizo para el concurso estatal de artesanías de Pátzcuaro. Tiene una incrustación en acrílico, plástico, imitación concha, pero todos los dibujos aquí, todos es totalmente resacados y manufacturados a mano. Los diseños los personalizo, los hago. Esta se me ocurrió presente para hacer alusivo al festejo del Día de Muertos. En la parte del cabezal, o paleta o pala, ¿sí?, se le puso también una pequeña calaverita, también de plástico acrílico. Todo este tipo de resaques lo realizo totalmente de forma artesanal también. En este caso, esta guitarra tiene el puente lo que es el puente y el diapasón de palo santo. Lleva distintas medidas diametrales en comparación con la Romanillos. Ese es un modelo Santos Hernández. Diametralmente es más grande la guitarra, aunque la puntuación sigue siendo el tiro de 65 centímetros. El tiro, hago alusión porque esto es una medida como ya prácticamente ya adaptada de forma universal, no importando qué modelo de guitarra sea. El ancho diametral también, por ejemplo, como para el que toca, que ahorita tuve el gusto de escucharlo como suena un instrumento en las manos de alguien que sabe interpretarlo, se siente uno motivado, halagado, y dice uno, bueno, creo que valió la pena todas las horas de esfuerzo que se le metió a la construcción del instrumento, porque de algo que era inerte, de un montón de madera que no tenía vida, se le da. Yo siempre digo que en nuestras manos le transmitimos ese don, como que la revivimos, le damos vida,
Y esto causa y provoca muchas emociones, no solamente sentimientos. Para uno como guitarrero, pues créanme, luego esto es motivo de orgullo. Cuando visiten Paracho, pues no solamente está su servidor, habemos muchísimos compañeros que gustosamente les podemos mostrar parte de nuestro trabajo, que conozcan que no nada más Paracho en las tiendas grandes, Paracho somos los pequeños productores, pero que trabajamos más que con las manos, con el corazón. Gracias.